Bueno, Dios les bendiga, mis amados participantes del curso de Consejería Cristiana. Hoy vamos a abordar el capítulo 7. Haremos un panorama de lo más importante de cada capítulo para llegar hacia el final, ¿verdad? Bueno, vamos a ir avanzando. Este capítulo 7 se titula El creyente y la consejería cristiana. Entonces vamos a ver algunos aspectos importantes. Y la primera de ellos es ¿por qué Daniel permaneció sano? Daniel fue escogido para una posición que tenía unos requisitos muy especiales. ¿Va? Eso está en Daniel 1.4 y usted lo puede contemplar en su casa con la Biblia. ¿Va? Fue una persona fuera de lo común. Su estilo de vida contribuyó a su estabilidad. Este estilo de vida ha sido un ejemplo para generaciones de creyentes. Entonces vamos a ir viendo cuál fue. Ahí están las razones para el éxito de Daniel. Daniel se mantenía físicamente saludable. Era disciplinado en su forma de comer, ¿verdad? Este es el, la piedra de tropiezo de medio cristianismo, ¿verdad? Muchos han muerto, muchos hombres de Dios han muerto por lo que comen, ¿verdad? Y por cuánto comen. Entonces eso es sumamente complicado porque es algo que le pone fin a la vida, ¿verdad? Aunque Dios quiera hacer muchas cosas importantes e impresionantes a través de nosotros, no puede obligarnos a que comamos saludable, es una cuestión personal, es algo que debemos de decidir nosotros. Le voy a poner un ejemplo, la persona que bebe mucha Coca-Cola o mucha Pepsi o mucho fresco enlatado, está propenso a enfermedades tremendas, ¿verdad? Llámese azúcar y muchas otras cosas que desencadena el azúcar en el cuerpo. Y así, pues, el que come muchas harinas, el que come mucha fritura, el que come mucha manteca, eh, obviamente todo esto tendrá repercusiones y va a dañar su salud. Esto no era así con Daniel, porque Daniel era una persona muy comprometida consigo mismo y con lo que él poseía, ¿verdad? O sea, él sabía que él era un judío, que él era una persona importante para la casa de Israel. Y cuando Dios se manifestó a su vida, aún todavía más se hizo más fuerte su posición de cuidar su salud. Daniel se mantenía estimulado intelectualmente, pasaba buen tiempo leyendo y familiarizándose con toda clase de literatura y ciencia. Aparte de saber qué comer, ¿verdad? Usted puede ver el ejemplo en Daniel capítulo 1, versículo 8, cuando despreció los manjares que venían de la mesa del rey hacia los principales, ¿verdad? Aquellas personas escogidas por parte del rey para ejercer una función en su corte. Daniel rechaza esta comida y pide legumbre, ¿verdad? Entonces todos sabemos que era un ayuno pues parcial, ¿verdad? Daniel se estaba cuidando tanto espiritualmente como físicamente. También pasaba invirtiendo en su intelecto, un hombre con muy buena salud y con un muy buen intelecto enriquecido a base de la lectura, porque hay gente que cree que la sabiduría, dice, Dios me va a dar el don de la sabiduría, dice. Palabra de sabiduría. ¿Cómo va a hablar palabra de sabiduría y de inteligencia si no lee? Si, si no lee, ¿verdad? O sea, hay gente que cree que Dios lo va a hacer todo por ellos. No, hay que mantenernos leyendo, enriqueciendo nuestro intelecto para poder responderle a la sociedad y a las necesidades humanas en todos los aspectos, ¿verdad? Un siervo de Dios debe de estar en control de lectura siempre, ¿verdad? Aparte de leer la Biblia, leer buenos libros que le ayuden a enriquecer su intelecto
en cuanto a la vida y en cuanto a la palabra. Daniel se mantuvo consciente de las personas que lo rodeaban, pidió al rey que se le perdonara la vida a los sabios de Babilonia. Daniel mantuvo su compromiso espiritual, él había demostrado que era un servidor fiel y un hombre de oración, ¿verdad? Ese es otro aspecto importante que muchos hombres de la Biblia, de todos los hombres de la Biblia que se mencionan, el éxito de Daniel se debía a la oración que él hacía diaria. 3 veces al día Daniel se acercaba a orar. ¿Por qué los pastores tienen problemas? Aquí tenemos un problema o un tema muy importante. El primer aspecto que los pastores tienen problemas es el aislamiento social. El pastor y su esposa tienen que escuchar los problemas de otros. Sin embargo, no les es fácil encontrar a alguien que los escuche a ellos cuando hay necesidad. Pueden tener dificultad para encontrar el tiempo y el lugar para relajarse. O sea, ese es un asunto que se repite día con día, año con año, eh, en todos los hombres de Dios, ¿verdad? El aislamiento social es terrible. Al pastor se le exige que visite, pero nadie lo visita. Al pastor se le demanda que escuche los problemas de los demás, pero nadie quiere escuchar los de él. Al pastor se le exige que supla las necesidades espirituales de otros, pero nadie suple las necesidades espirituales de él, ¿verdad? Entonces, esto es un tema muy delicado. Entonces, muchas veces los pastores nos aislamos, ¿verdad? Nos aislamos. Realmente, en parte vivimos aislados, ¿verdad? En parte vivimos aislados porque no todo el mundo quiere estar cerca del pastor. No son todos. No son todas las personas que se interesan por el pastor, ¿verdad? O sea, hay muchos factores que se combinan para que a veces las ovejas no quieran estar cerca del pastor. No lo voy a mencionar, pero lo que sí quiero enfocar es que siempre el pastor está en un aislamiento. Es raro que alguien lo llame y le pregunte cómo estás haciendo, siervo, cómo te está yendo allí, cómo vas. Em, Cuánto dinero recibes, te cae algún dinerito para que te compres ropa, para que vistas a tu familia, para que alimentes a tu familia. Es rara la persona que pregunta eso. Normalmente solo nos llaman para ponernos más trabajo, para pedirnos resultados, para... Es rara la persona que dice cómo están, ¿verdad? Cómo están aquí, cómo están allá. Casi nadie pregunta cómo estás haciendo para comer. A mí me gustaría que me preguntaran cómo haces para comer en lugar de que me pregunten cómo están. Obviamente uno nunca va a decir, al menos yo nunca voy a decir estoy mal, estoy aquí, estoy allá. Es raro porque uno siempre usa una respuesta estándar para eso, una respuesta que abarque todo lo que se pueda comprender en el factor estamos bien, aunque sabemos que no estamos bien. Entonces, es importante entender todo eso, que el pastor siempre está en aislamiento social, siempre, salvo algunas personas, algunos hombres de Dios que siempre viven rodeados de sus ovejas, ¿verdad? Pero la mayoría siempre tenemos ese problema. La verdad, uno se le presentan dificultades y la iglesia no se da cuenta, ¿verdad? Y todo eso es algo que a veces se da por la cultura en la que estamos. A veces se da por la cultura en la que estamos, ¿verdad? Porque especialmente nuestra cultura latina solo vive del que recibe, que le den, que le aporten, que le suplan, pero no hay algo retroactivo, ¿verdad? No hay algo recíproco. También ellos dan calor, afecto, cariño, compañerismo. Eso es lo que también tiene que dar la oveja, pero en una sociedad como la nuestra, donde nos acostumbramos a solo recibir, recibir como el zorzal, entonces es súper complicado para un pastor sanar esa parte en su vida, ¿verdad? Eso es una cuestión bien puntual que hay que comprender. Aquellos
que son pastores en este curso lo van a entender muy, muy bien. Otro factor son las excesivas demandas para el pastor, su esposa e hijos, de igual manera para los líderes de la iglesia, para líderes de la iglesia. O sea, el pastor está en un asunto bien delicado, ¿verdad? Es demandado por la esposa, por los hijos, por lo que es propio de la familia. Los líderes de la iglesia también le demandan los hermanos de la iglesia. Todo mundo le demandan las autoridades superiores. Entonces el pastor está metido en un horno muy, muy caliente todo el tiempo, ¿verdad? Que solo con la ayuda de Dios se puede salir adelante, pero el asunto es que no todo el tiempo hay que echarle la carga a Dios. Hay cosas que el hombre debe hacer. Hay cosas que el hombre debe hacer. Yo pienso que todo pastor, todo dirigente cristiano debe de tener un doctorado en relaciones humanas. O sea, eso es, para mi punto de vista, eso debe de ser un requisito, que si alguien llega a ser un, qué sé yo, un líder internacional de una misión, de un concilio, de una organización cristiana, debe de tener mucha preparación en relaciones humanas, porque lo que más se le pide a los pastores es resultados, no importa cómo. Y para mí eso es una violación a los derechos humanos, porque el pastor también tiene derechos humanos, es una persona que a veces no puede cumplir las labores por muchos factores, y cuando se le exigen resultados es incomprendido y es una violación a un derecho a ser comprendido. Bueno, dificultades económicas, ni digamos, ¿verdad? Los pastores no son bien pagados en muchas partes del mundo y por eso es difícil concentrarse en el trabajo del Señor. La gente sabe decir, no, Dios te va a pagar, Pedro dice que nos tienen una corona, sí, pero eso es después de muertos. Eso es después de muertos. Ajá, y mientras estamos vivos. ¿Cómo hacemos ahí? Mientras estamos vivos, ¿cómo hacemos ahí? Ajá, y si un pastor va donde la tesorera le dice, mire hermana, yo necesito 3,000 empiras o 2,000 empiras, o necesito esto porque tengo que comprar esto, o tengo que salir a hacer esto. Ajá, y si la tesorera se le pone al brinco, que no, que es el tesoro de Dios, que es el tesoro de Jehová, que hay que cuidarlo porque es sagrado, Dios es el dueño de ese tesoro y tengo que reunirme con la fiscal y reunirme con los demás de la junta directiva para que se le autorice ese dinero, y a todo esto el pobre pastor se va derrotado. Yo he visto muchos pastores llorando acerca de este punto, se van derrotados porque no pueden encontrar la solución económica al problema. Cuando el problema es económico, siempre pegaremos con la misma piedra y descalzos. ¿Por qué? Porque un pastor en pobreza es un pastor atrasado, es un pastor estancado, un pastor en comodidad económica es un pastor que avanza, porque hay muchas cosas que las tiene que adquirir con el dinero. Entonces, por lo tanto, este pastor siempre estará avanzando. ¿Ah? Si el pastor está rodeado de personas que le diezman, que le ayudan, amén, él estará bien, porque no puede haber un ministerio saludable si su familia está en decadencia económica. No puede haber un pastoreo saludable si tiene hambre, si sabe que hay problemas económicos en su casa. Ya es tiempo que esto se detenga. Es tiempo que las cosas cambien. Vivimos en un siglo globalizado, avanzado. Ya es tiempo que la teoría vernácula de aquellos tiempos donde el pastor tenía que andar en chancletillas, ahí todo decrépito y todo hasta maloliente para ser un verdadero pastor. Eso debe de acabarse ya. ¿Qué es eso? Eso es de las catacumbas. Cada época con su época. Estamos en un mundo
globalizado, donde todo va en avance, donde todo está evolucionando en gran manera. Entonces el hombre de Dios se la ve a palos cuando no tiene cómo, cuando no puede, cuando no le es posible por el factor económico. Ese es el gran problema. Este es el oficio más complicado, el pastor. Es el más complicado de todo lo que usted me pueda mencionar a mí. Es lo más triste y lo más difícil por no expresar otras palabras, porque no quiero herir la sensibilidad de los participantes. Ser pastor no es gratificante. Se hace el trabajo. ¿Por qué se hace el trabajo? Porque el amor de Cristo lo inunda a uno. Pero porque sea algo que a mí me lo pregunten, no lo quiero. Así de sencillo, no lo quiero. Amén, no lo quiero. Pero como amamos tanto al Señor, por Él lo hacemos. ¿Ok? Y ese amor hacia Él nos mueve a hacer el trabajo con las personas. Pero de que sea gratificante, eso no es correcto. Presiones administrativas. Debido a la limitación de tiempo, poca experiencia para luchar con los presupuestos, programas. O sea, esas presiones administrativas son las que son generadas cuando un pastor forma parte de una organización, ¿verdad? De repente el pastor no tiene ni escuela primaria, ni secundaria, ni ningún otro conocimiento académico. Se vuelve una carga tremenda y esto va acumulándose, acumulándose. Yo he visto pastores que han muerto de infarto o han sufrido derrames, parálisis por lo mismo, ¿verdad? Porque solo se le exigen resultados, resultados, resultados. Y eso es triste. A mí cuando alguien me pregunta por resultados, yo le digo que yo siento una ira, una cólera interna, que yo me la aguanto porque le temo a Dios. Porque nadie, nunca preguntan, hermano, ¿cómo estás haciendo? ¿Cuánto dinero te cae? ¿Ah? ¿Cómo haces para comer? Que lo cargue el pastor y que lo cargue Dios, ¿verdad? Eso va a la cuenta de Dios. Pero nadie pregunta si uno está sano, si uno está enfermo o si cómo hace, ¿verdad? Para nada. Bueno, vamos avanzando, manejando las presiones de los pastores. Piense en quién es usted. Su autoestima es importante. Sería de ayudar a recordar que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, que Dios piensa en nosotros, somos personas especiales y amados, perdonados, limpios y seguros de una gloria futura y sin dolor al lado de Él después de la muerte. Bueno, esto es básico saber. Esto es básico saber, ¿verdad? O sea, cuando usted le va a hablar a un pastor de esto, el pastor le va a decir que sí lo sabe. Eso se lo va a decir, pero yo creo que lo más gratificante para un pastor es que se le vea como una persona, no como un objeto, no como un remedio, no como un amuleto, no como un bombero. Los pastores necesitamos que se nos vean como personas, ¿ah? Que se nos vean como personas, que vestimos, calzamos, comemos, sentimos, nos enfermamos. Eso es gratificante, que nosotros seamos vistos como personas, no como máquinas de producir, ¿verdad? No como máquinas a las que usted le da una orden, le hace un clic y ya se ejecuta, no importando cómo, ¿verdad? Segundo factor para manejar esta presión, cuidarse físicamente. Daniel se cuidaba, Jesús tomó tiempo para relajarse y los cristianos a través de los tiempos han reconocido, bueno, es importante, si hay algo que yo trato de ejecutar en mi vida, le voy a hablar personalmente, año con año es tomarme unas vacaciones con mi familia. Tomarme unas vacaciones con mi familia porque el día que el pastor se muere, en ese día todo el mundo queda adolorido, llorando. El pastor era bueno, qué lindo pastor, ay, qué bello pastor.
Yo lo recuerdo siempre, pero nunca se le acercó a darle dinero. Sabe que el pastor no tiene salario. Sabe que la iglesia no le puede pagar un salario a un pastor, peor las iglesias pobres. Pero fue bendecido y nunca se le acercó a decirle, pastor, aquí hay, mire, cómprese algo ahí, en algo le va a servir. ¿Ya? Nunca, solo quedan los pesares, ¿va? Como después de alguien que muere, todos son pesares y pesares. Pero en la vida nadie se acercó a preguntar, pastor, yo creo que usted necesita tomarse unas vacaciones. Hay iglesias que sí lo hacen. Hay iglesias que lo hacen porque aman a su pastor. Bienaventuradas las congregaciones que hacen eso por su pastor, ¿verdad? Bienaventuradas son, mis amados hermanos. Pero yo sé algo que yo trato de ejecutar eso con la ayuda de Dios, es que cada año tomarme 1, 2, 3, 4 días con mis hijos y mi esposa, porque créame, la obra de Dios cada día pesa más. Bueno, manténgase en contacto con las personas, hay que evitar el aislamiento. Bueno, uno de pastor le gustaría que lo visitaran los hermanos, pero hay gente que es, en algunos lugares, como en el medio donde yo pastoreo, son cohibidos. Yo tengo un estilo de vida, un pensamiento, yo tengo una forma de ser. Ellos hasta miedo tienen a acercársele a uno. Entonces, es por el medio, cómo nacieron, cómo crecieron, la educación, todo eso tiene que ver. Entonces, el pastor en términos generales debe mantenerse en contacto con las personas, ¿verdad? Para que esto le sirva como un, un, un alto al aislamiento, ¿verdad? Porque el aislamiento es peligroso. El aislamiento es peligroso cuando un pastor cae en depresión o en angustia, es horrible. Yo he sentido eso. Yo he sentido eso, hermano. Es lo más horrible, la depresión. La depresión originada por el ministerio es horrible. Es horrible, así de sencillo. Y créame que solo la ayuda de Dios lo puede sacar de allí. Bueno, manténgase en contacto con Dios, eso es más que suficiente. Bueno, vamos a ir avanzando. Vamos al capítulo 8, la iglesia y la consejería cristiana. O sea, para que alguien se le acerque a su pastor, no necesita tener ningún título académico ni teológico. Se necesita tener interés, empatía para conocer más a su pastor. Vamos a ver de qué trata este capítulo. Jesús es un modelo de servicio. Jesús entrenó a sus discípulos para dar y para servir. Los estimuló diciéndoles que no estaban solos en el mundo, sino que el poder de Dios estaría con ellos. Les dio una guía diciéndoles a dónde ir y qué lugares evitar. Les dio instrucciones prácticas sobre qué hacer y cómo manejar el rechazo. Les advirtió diciéndoles que los enviaba como ovejas en medio de lobos, que podrían ser arrestados y que aún sus familiares los rechazarían. Todas estas es las implicaciones de la iglesia, ¿verdad? Como el consejero espiritual de la humanidad. Les infundió seguridad, subrayando que el Espíritu Santo estaría con ellos aun cuando estuvieran en dificultades. Bueno, vamos a ir avanzando. Veamos el factor ministrar a otros. En el Nuevo Testamento se menciona una palabra griega que se traduce unos a otros. ¿Va? Siempre amaos los unos a los otros, perdonad vuestras ofensas los unos a los otros. Este, esto siempre lo vamos a encontrar y que se mencionan 58 veces. Mire usted, generalmente en forma de exhortación. ¿Verdad? Recuerde que aquí la palabra exhortación es producir un despertar, ¿verdad? Una reacción. No es una ofensa, sino hablarle a alguien para que reaccione, para que se despierte. Por ejemplo, nos instruye a amarnos los unos a los otros, amonestarnos, servirnos, sobrellevar las cargas y etcétera, etcétera. Entonces, cada miembro de la iglesia debe estar interesado en ministrar o cuidar a los demás. Esto en función de comunidad, de fraternidad, de hermandad. No podemos decir nosotros que amamos a Dios y no nos vamos a condoler
o a interesar en las necesidades de los otros. No podemos nosotros fingir de esa manera. Entonces el Señor nos manda a ministrar a otro. ¿Qué es ministrar a otro? Uno es demostrar un profundo interés en las personas. Dos, demostrar respeto por la otra persona. Tres, que uno está dispuesto a tomar riesgos. Y cuatro, nos obliga a estar dispuestos a aceptar ayuda. Eso es ministrar a otras personas con nuestros bienes, con nuestras finanzas, con nuestro afecto. Afecto cuando hay que dar afecto y dinero cuando hay que dar dinero y despojarnos de algo cuando hay que despojarnos de algo, hermano, porque no todo el tiempo es oración, no todo el tiempo es un abrazo. O sea, hay momentos en que nos toca ministrar el amor del Señor y de hermanos a las personas a través de nuestros recursos. Características de una persona que ministra: amor práctico, compasivo, sensible, paciente y proveedor de amor. Eso es amor en todas las facetas, ¿verdad? Se practica, es compasivo, es sensible, es paciente, etcétera, etcétera. Es una persona con paciencia, es una persona honesta, una persona que inspira, da esperanza, es flexible y es humilde, ¿verdad? Ese es una persona que ministra a otro. Características de una iglesia que ministra a sus miembros: debe ser integrada por creyentes en Jesucristo, quienes se someten al señorío de Cristo y buscan vivir y adorar de acuerdo a los principios bíblicos. Me voy a quedar acá. Debe estar integrada por creyentes en Jesucristo, quienes se someten al señorío del Señor y buscan vivir y adorar de acuerdo a los principios bíblicos. O sea, esa es una iglesia que ministra a sus miembros, ¿va? No hay espacio para la mundanalidad. Todo debe de ser en la norma de Dios. El liderazgo debe de estar formado por personas que quieren crecer como hombres y mujeres de Dios. O sea, una persona que quiere crecer se va a someter a la capacitación, se va a someter a la formación, como le dijo el Señor en la boca, por boca de Isaías: yo soy tu formador, ¿va? Dios nos forma a través de la experiencia de la vida producida por pruebas, por tribulaciones, ¿ok? Y la parte integral que afecta el intelecto y también el espíritu, por supuesto, es a través de todos los programas educativos que se desprenden de la palabra de Dios. Ahí somos formados. Entonces, el creyente debe tener deseo de crecer. Ese es un líder, ¿ok? Ese es un líder. Bueno, los servicios de adoración deben de desarrollarse en una atmósfera cristocéntrica, no antropocéntrica. La iglesia de hoy, tanto la predicación como la adoración, la está, hermanos, realizando en una forma antropocéntrica, alrededor del talento y el arte del hombre. No debe de ser así. La persona a exaltar es Cristo. La persona a adorar es Dios. La persona a la cual hay que darle reverencia es al Espíritu Santo. Ok, esos son los factores de una iglesia que ministra a otros miembros. Se reunirán grupos para orar, tener estudios bíblicos o para compartir problemas personales y sentimientos en una atmósfera de aceptación y de amor cristiano. Y aquí le podemos poner no solo aceptación, sino de confianza. De confianza. Porque hay personas que exponen sus problemas personales y los oyentes las divulgan. Eso no debe de ser así. Debemos mostrar confianza, ¿ok? Porque se trata de llevar las cargas. Cuando decimos llevar las cargas es escuchar el problema del hermano y llevarlo en oración para que esa carga tarde o temprano sea superada. Los maestros deberán conocer tanto la Biblia como lo relacionado con la educación cristiana local. La educación cristiana local es fundamental. Eso debe de ser
una de las una de las facetas básicas que la iglesia debe de perseguir, que haya educación cristiana local, que haya formación de discipulado, que haya formación de líderes, que haya adoctrinamiento para bautismo, que haya instituto bíblico o seminario bíblico, como usted le quiera llamar, que dé más de lo que un discipulado da, porque un discipulado solo es algo básico, eso no lo es todo, necesitamos dar más, ¿verdad? Colocará en las posiciones de liderazgo a personas cuyas vidas y palabras demuestren que son discípulos de Cristo en proceso de maduración. Eso es otra cosa importante. Es otra cosa importante. Yo recuerdo un consejo que me dio un pastor hace tiempo, cuando yo empecé. Me dijo, Vindel, me dijo, nunca vayas a poner en la tesorería, me dijo, a un enemigo tuyo, me dijo. Nunca vas a llorar lágrimas de sangre, como otros pastores que han llorado. Nunca vayas a poner una persona así. Coloca a las personas que son, que son, que te entienden, que te comprenden, que son íntegros, que son fieles al Señor, que son fieles al pastor. ¿Para qué? Para que no sufras por esa parte. O sea, eso fue un sabio consejo que yo lo he ejecutado. Y las posiciones de liderazgo en la iglesia, el que es, como dice el apóstol Pablo, el que sirve en el servicio, el que enseña en la enseñanza, el que preside en dirigir, el que canta en el cántico. O sea, esa es colocar todo en su orden correcto. Bueno, vamos al capítulo 9, la consejería cristiana y el matrimonio. Vamos a ver esta parte fundamental, ¿verdad? De la iglesia y de la sociedad. El Señor Jesús enseñó que el matrimonio cristiano ideal incluye una larga vida de unión. No son matrimonios prepagos, a que cuando se acaba la pasión y la alegría, se acabó todo. No, es un matrimonio para toda la vida. Desde el tiempo de Adán y Eva, las parejas han tenido problemas matrimoniales y la Biblia registra un buen número de conflictos matrimoniales. Bueno, vamos a ir adelante. Dice aquí, un experto en consejería pastoral concluyó que un consejero cristiano es indispensable la habilidad de ayudar a las parejas con problemas matrimoniales. Fíjese que esto es un detalle importante. Hay personas que quieren rescatar su hogar, buscan consejería, pero hay personas que no buscan consejería. Y ese es un problema para el consejero porque quien debe buscar el consejo es el necesitado. Ahí se hace efectiva la consejería. Naturaleza de la consejería prematrimonial. La consejería prematrimonial busca ayudar a individuos, parejas y en ocasiones a sus familias a prepararse. Bueno, toda pareja que se casa en mi congregación, bajo mi pastoreo, recibe una charla de consejería prematrimonial. Recibe una charla y se tocan temas muy puntuales que las parejas enfrentan. Entonces es allí donde nosotros le ayudamos un poco a la pareja para que vayan bien sabidos lo que implica el matrimonio. Y lo primero que se le dice a los que se van a casar es que el matrimonio es para toda la vida, ¿verdad? Que ninguno debe andar viendo otras personas con otros ojos fuera de su cónyuge. Bueno, eso es fundamental para que se puedan evitar algunos problemas dentro de la familia. ¿Cuáles son las metas de la consejería prematrimonial? Determinar si está listo para el matrimonio, muy bien. Anticipar tensiones potenciales, claro que sí, como los celos. Guiar a la autoevaluación en cualquier situación interpersonal, incluyendo el matrimonio. Las relaciones serán mejores si los participantes pueden verse a sí mismos con honestidad, considerando sus áreas fuertes y débiles. Todo eso se le enseña, ¿verdad? Pero, ¿qué haría usted de consejero si una pareja se quiere casar
y la muchacha es ingeniera civil y el muchacho es conserje. ¿Verdad que es un problemita? ¿Verdad? Entonces se le enseña a la pareja que va a haber una diferencia en cuanto a estatus económico, posición social. Va a haber una gran diferencia que aunque se amen mucho, eso siempre va a aparecer. ¿Por qué? Porque no son compatibles en cuanto a estatus económico. No son compatibles en cuanto a estatus social. Uno es un conserje y la otra es una ingeniera civil, ¿verdad? Prácticamente ella lo va a llevar de la mano a él, lo va a llevar chineado en toda la vida. Entonces ese es un hándicap que el consejero se la tiene que jugar para presentar el panorama correcto. Porque el consejero lo que le interesa es que la pareja pueda prever problemas potenciales y así enfrentarlo. Usted no le va a decir no lo haga porque si ya tomó la decisión. O si viene un hombre de 50 años con una muchacha de 20 años a casarse y quieren consejería, usted no le va a decir no se case, porque tal si el día de mañana dice, no, por la culpa del pastor yo no me casé, ahora soy infeliz, ahora soy una desventurada. Esa es una decisión que ya se tomó, salvo que sea su hija, salvo que sea su hija o su hijo. Ahí uno puede meterse, pero si son personas que ya tomaron la decisión, obviamente va a haber un futuro en donde se van a separar. Eso así es. Bueno, vamos avanzando. Técnicas de la consejería prematrimonial. Generalmente es algo básico. Aquí se mencionan técnicas, pero hay estudios, hay formatos ya establecidos, cómo desarrollar una charla prematrimonial, ¿verdad? Problemas en la consejería prematrimonial, la desaprobación paterna del matrimonio. Todas las partes pueden tener buenas razones para la opinión que darán y el consejero vendrá a mediar tratando de traer una reconciliación que sea consciente con las enseñanzas bíblicas. Cuando los padres no están de acuerdo. Cuando los padres no están de acuerdo, ¿verdad? Entonces el consejero tiene que jugárselas allí, ¿verdad? Especialmente si la muchacha o el muchacho todavía no alcanzan la mayoría de edad, ¿verdad? Que puede ser un factor. O también puede ser un factor religioso, que el joven se esté casando con una testigo de Jehová o con una mormona, no sé. Se tiene que hacer algo sabio en ese aspecto. Si alguien se va a casar con una persona que pertenece a un grupo que la Biblia lo denomina secta, es mejor no hacerlo, aunque sea la diosa del amor que tenga enfrente, no lo haga porque va a sufrir. Número 2, embarazo prematrimonial. El descubrimiento de un embarazo previo al matrimonio puede ser una situación que provee mucha tensión para todos los involucrados. Bueno, en otros lugares no lo resuelven con una consejería, lo resuelven con una 45 o una 357, ¿verdad? Así lo resuelven. Pero normalmente, como estamos hablando de la iglesia y la consejería, normalmente esto, hermanos, tiene que terminar en un compromiso para honrar la familia, ¿verdad? Para honrar la familia. ¿Qué pasa? Bueno, los matrimonios mixtos es lo que incluye, estábamos hablando de personas de diferentes puntos religiosos. Bueno, vamos avanzando con esto, vamos al capítulo 10, nuestro último capítulo, la familia y la consejería cristiana, la consejería familiar, ¿verdad? Trabajar con individuos aislados no resuelve los problemas familiares. La consejería podrá ayudar al individuo, pero cuando éste regresa a su familia, se encuentra con el mismo ambiente, el cual necesita ser modificado. Hay que trabajar en equipo, ¿verdad? Es como cuando un padre se sienta con sus hijos, su esposa, y les da una charla bíblica. A través de la charla, por supuesto, no les va a hablar de que acepten a Cristo, no. Les va a hablar
acerca del consejo de Dios para los hijos. Seguimos con la consejería matrimonial. La unión de dos personas en el matrimonio puede ser comparada con la unión de las aguas de dos grandes ríos que por muchos kilómetros llevan el mismo cauce, pero que poco a poco se van mezclando de tal forma que las dos corrientes llegan a ser una sola, o sea, poco a poco. En la mayoría de los matrimonios este es un proceso largo y lento y algunos nunca alcanzan una unión satisfactoria. O sea, los caracteres, las personalidades, hermanos, los estilos de vida, todo eso se analiza antes del matrimonio. ¿Qué tipo de carácter tiene la novia? ¿Verdad? ¿Qué estilo de vida tiene la novia? ¿Se podrá adaptar a mi estilo de vida o me podré adaptar yo a ella? O sea, todas esas cosas se toman en consideración. Y obviamente, cuando eso empieza a alcanzarse o a tratar de alcanzarse, habrán problemas. Necesidad de la consejería matrimonial. Las razones para la discordia matrimonial y familiar son numerosas y muy complejas. Sin embargo, algunos problemas son realmente comunes. Uno, comunicación deficiente. Falta de habilidad para compartir honestamente los sentimientos e ideas acerca de asuntos importantes. Por ejemplo, la esposa se viste bonito y el esposo solo la voltea a ver. Ah, y como no puede expresar sus sentimientos, entonces eso va generando falta de comunicación. A él le pasó algo y no se lo puede comunicar a ella porque tiene problemas con la comunicación. Yo conozco gente así. Prefieren podrirse y nunca hablar. Entonces esto va generando problemas, va generando vacíos, va generando muchas lagunas, ¿verdad? Porque la unión de dos personas no solamente es física, no solamente es que van a vivir bajo el mismo techo, no, también es en el factor comunicativo. En el factor comunicativo es fundamental. Muchos matrimonios se han debilitado, se han separado, se han destruido por esa falta de comunicación confiable, compatible, esa comunicación satisfactoria, esa comunicación entendible. El esposo le dice a la esposa cuánto la ama. Ella le dice a su esposo cuánto lo ama, cuánto lo admira, ¿verdad? Qué guapo te ves hoy, qué linda te ves hoy, te amo, te quiero. O sea, todas esas cosas, esa es parte de una comunicación fluida. Pero cuando es una comunicación deficiente, se tratan como amigos, se tratan con demasiado respeto, ¿verdad? Se mencionan el nombre. Yo creo que una pareja que se menciona el nombre papo, mano, es de papel. Las parejas tienen que tratarse con amor, hombre. Con amor se unieron, con amor se tienen que tratar, ¿verdad? Decirle amor, cualquiera cariño que sustituya al nombre de su cónyuge. Eso genera confianza, eso genera una comunicación preciosa. Pero el consejero tiene que jugárselas para hacer entrar en razón a estas parejas. Bueno, veamos aquí la inmadurez, conductas que agregarán complicaciones al matrimonio, tales como demandas irracionales, falta de consideración para los sentimientos del cónyuge. Cuando hablamos de inmadurez, hablamos también de incomprensión, hablamos de muchos factores que hacen una pequeña grieta en la relación matrimonial. Creo que la madurez se va alcanzando mucho con la ayuda de Dios y a través de la vida se va logrando alcanzar la madurez. Por eso es que una pareja no debe casarse tan joven, ¿verdad? Tan joven porque de repente él es un poco más maduro y ella es una guirra, que todo lo ve como guirra y lo hace como guirra o como niña, qué sé yo, y eso también genera problemas. Hay que tomarse el tiempo. Vamos avanzando. Bueno, técnicas de la consejería matrimonial, la consejería para recién casados
Puede haber frustración en la pareja que tenía altas expectativas de la felicidad matrimonial cuando llegan los conflictos no previstos o los rompimientos de la comunicación. Si habrá algo que destruya un matrimonio es la falta de comunicación, la falta de confianza para hablar, la falta de confianza para decir, para expresar algunas cosas. Cuando alguien no tiene la suficiente confianza en su pareja, le va a costar hablar de temas muy puntuales con esa persona, pues es con ella que tiene que hablar, ¿verdad? Entonces, esas expectativas se van decayendo, ¿verdad? O se va desilusionando tarde o temprano porque existe ese problema. Veamos con el problema del divorcio. Cuando hay un divorcio, habrá muchos problemas de ajuste, incluyendo sentimientos de soledad, hostilidad, inseguridad, rechazo y pérdida de la autoestima. Existen dificultades en el ajuste al papel de la persona divorciada, así como preocupación por el bienestar de los hijos, quienes ahora pertenecerán a un hogar desintegrado. La ausencia de uno de los padres en el hogar puede causar dificultades, especialmente para los niños pequeños. El divorcio es lo más horrible que puede existir. Es más, es más superable la muerte. Es más superable la muerte, pero el divorcio es insuperable. Eh, por nada del mundo se debe divorciar una pareja. Por nada del mundo se debe divorciar una pareja. Con ilusión se casó, con ilusión deben de resolver sus problemas. Con pasión, con amor y con locura se casaron, que hasta pompa hicieron, con ese mismo relajo o con esas mismas acciones deben de resolver toda su problemática, especialmente cuando ya empiezan a generar una familia, a producir una familia. Entonces, los que pagan los platos rotos del matrimonio son los hijos. Y eso no es justo ante Dios. Por eso hay que saber tomar una decisión correcta antes de casarse. Me gusta un tema que impartí una vez que se llama ¿Con quién me casaré? ¿Con quién me casaré? Tomado del libro de Luis Palau. Es muy importante divisar, visualizar, analizar con la cabeza, no con el corazón, con quién se va a casar una persona. Bueno, mi gente, aquí terminamos el curso de consejería cristiana. Usted ya, pues ya usted sabe todo lo referente a su proyecto. Así es que, así es que mis amados hermanos, creo que en las primeras clases le, le dije cómo hacer su proyecto. Así es que ya usted sabe cómo va la cosa. Ya le voy a dar la fecha cuando se entregará este proyecto. Dios los bendiga en gran manera entonces. Así es que estamos en contacto. Cuídese. Y el jueves con la ayuda de Dios el viernes con la ayuda de Dios estaremos abordando el curso de educación cristiana. Vamos a avanzar todo lo que podamos, ¿verdad? Siga haciendo la lectura del libro de educación cristiana.